La noticia cayó como una caja que se abre de golpe en una casa silenciosa. Dos hermanas reaparecieron en abril de 2024 en un pueblo costero de Castilla y León sin saber que habían estado desaparecidas desde 1988. Un vecino encontró fotos antiguas y un certificado suelto en una charla de bar y en cuestión de horas la historia que parecía cerrada volvió a respirar. En el pueblo, la fecha se convirtió en un murmullo en la plaza, mientras la promesa de una verdad aguardaba entre papeles amarillentos. Ana, la hija que siempre creyó conocer cada rincón de su familia, fue la primera en sentir que el suelo se movía bajo sus pies cuando una caja oxidada apareció en casa de Víctor, su padre ya fallecido. Dentro había una pulsera de hospital, un recorte de periódico y una copia lavada de un certificado de nacimiento con un sello que no coincidía con el cartorio que su familia había mostrado durante décadas. Lo que a primera vista parecía un hallazgo familiar iba a exponer una trama de adopciones irregulares, falsificaciones y una verdad que nadie supo nombrar por 36 años. Esta es la historia de cómo dos vidas fueron cambiadas por papeles y silencios, y de cómo la justicia tardía empieza, paso a paso, a reparar lo que se deformó en el tiempo. Cómo dos hermanas pudieron vivir sin saber que alguien reclamó su identidad. Acompáñenos mientras reconstruimos cada huella, hablamos con quienes guardaban los archivos y confrontamos a quienes creyeron que el silencio era una solución. Sientan por un momento el olor a papel antiguo, el crujir de la caja al abrirse, el frío en la nuca ante una fecha que no casa, y sigan con nosotros hasta el final para ver qué deja la verdad cuando por fin es pronunciada. La caja apareció sobre una mesa de madera, la misma mesa donde Ana preparaba la comida y donde ahora reposaban las pruebas. El aire olía a cera y a salitre, porque la casa miraba al mar y las ventanas siempre llevaban un poco del océano. Ana tocó la tapa con las yemas de los dedos y notó la textura rugosa del metal, el tacto frío que guardaba polvo y memoria. Abrió sin prisa. Un trozo de tela, una pulsera con un número de paciente, un recorte del diario de la provincia con la foto de dos niñas y una leyenda que hablaba de una clínica privada. Habló en voz baja con su hermana Marta, que la miraba de reojo, con ojos que intentaban entender. Marta dijo una palabra suelta: «Yo no recuerdo». Ana preguntó: «¿Cómo no sabíamos esto?», y Marta tocó el recorte con los dedos temblorosos. La luz entraba en ángulo y hacía brillar partículas en el aire, como si el tiempo se hiciera visible en motas. Se oyó la calle, un coche que frenaba, el rumor de la panadería, y adentro, el silencio que pesa cuando algo cambia la historia familiar. En ese momento decidieron ir al archivo municipal. La ciudad, con sus nombres de calles gastadas, guardaba papeles y sellos que podían decir si lo que tenían en la mano era un error o una clave. La promesa fue simple: seguir la pista del sello y del número de la pulsera hasta donde los archivos permitan. El primer enfrentamiento con el registro fue frío y formal. En el archivo municipal, Elena, la archivera, tomó los documentos con guantes de látex. Sonrió con la tristeza de quien conoce historias parecidas y dijo: «Esto pasa más de lo que imaginan». Ana preguntó quién había firmado entonces, y Elena respondió que había una anotación que pareció sacada de otra carpeta. La conversación se alargó en preguntas y respuestas. ¿Qué oficina validó el sello? ¿Por qué la fecha no coincidía? ¿Quién había cotejado la firma? Hubo unas 10 intervenciones entre Ana. Si hojease un álbum, mirando fotos que de repente no encajaban. Decidieron investigar juntas. La decisión fue tomada como quien se lanza al mar cuando sabe que la corriente puede ser traicionera. Iban a seguir cada pista, sin saber aún cuánto les pediría la verdad. El pasado del protagonista merecía ser contado para entender por qué la caja cambió todo. Ana había nacido en 1979 en una casa de pescadores, hija de una costurera y un mecánico que nunca habló mucho de su propia familia. Desde niña aprendió a administrar la escasez y a explicar las ausencias con relatos cortos. Trabajó como administradora en la oficina del puerto y aprendió a leer papeles con calma. Su infancia tuvo días de sal en las manos y de libros prestados en verano. Siempre se sintió responsable de los demás, casi con la obligación de sostener estados de ánimo ajenos. Su educación fue modesta pero firme. Cuando murió Víctor, su padre, ella fue quien organizó el entierro y se encargó de cajas y llaves. Esa responsabilidad la había hecho experta en encontrar documentos perdidos.
En su adolescencia había amado a un arquitecto que dibujaba casas y prometía mudanzas que nunca ocurrieron. Más tarde se casó con un marinero y educó a sus hijos en la idea de colectividad y deber. Ver la caja para Ana, una grieta en esa construcción, una pregunta que tocó la raíz de su identidad y su rol familiar. Su fuerza venía de la responsabilidad y su debilidad de creer en el orden heredado. Esta mezcla politizó su reacción y marcó la ruta de la investigación, porque tenía los recursos emocionales para sostener una búsqueda larga y la paciencia para revisar papeles antiguos con meticulosidad. El antagonista, la figura que se fecharía como responsable de las irregularidades, era un médico llamado Fernando Caldero, que en los años 80 dirigía una clínica privada en la capital. Fernando ostentaba credenciales, fotos con políticos y la reputación de resolver partos complicados, pero también circulaban rumores sobre prácticas que bordeaban la legalidad. De joven se había formado en una academia de prestigio y había sido ambicioso, buscando siempre mayor reconocimiento. Con el tiempo se rodeó de auxiliares que cumplían órdenes y de contactos en oficinas administrativas que facilitaban traslados de expedientes. Su voz era cuidada, su sonrisa calculada y su despacho olía a cuero y a café. Para muchos era un benefactor, pero para otros era el tipo de persona capaz de firmar papeles sin hacer preguntas. Fernando nunca se mezclaba en lo personal, prefería las cifras y los atestados técnicos. Al envejecer, mantuvo un perfil público limpio, mientras en privado arreglaba situaciones con sobornos o presión. Sus defensores decían que actuó siempre en beneficio de niños que necesitaban familias. Sus detractores hablaban de tráfico de adopciones y de ventas encubiertas. Cuando las hermanas reaparecieron, la figura de Fernando emergió en documentos como un nodo central, y la comunidad empezó a mirar a quien otrora fue intocable. La investigación de campo empezó, el susurro del viento en los plátanos y el sonido de la fuente. Marta cerró los ojos y trató de reconstruir la infancia que no recordó. El viaje añadió capas de memoria, olores, texturas y sonidos que hicieron más vívida la búsqueda. Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en la confrontación con un antiguo empleado de la clínica. La escena fue larga y proximal. La sala olía a muebles encerados, la loza era amarilla y había un reloj que marcaba segundos con brusquedad. Ana interrogó y el hombre respondió con frases cortas, evitando mirarla a los ojos. Hubo un intercambio de 10 preguntas y respuestas que subieron la temperatura emocional. Ana preguntó quién autorizó la salida de las niñas y el empleado dijo que era imposible recordar todo tras tantos años. Marta intervino y exigió nombres. El empleado repitió que se hacía lo que le pedían los superiores. Las manos de Ana apretaron una foto y el sonido del papel fue un estallido que quebró el ambiente. Uno a uno los recuerdos se fueron desprendiendo del hombre, que se dio detalles sobre un traslado nocturno y un coche color oscuro. La tensión creció con cada palabra y el pulso de los presentes se aceleró. Fue un momento en que la verdad asomó por la grieta y obligó a tomar decisiones. Otro momento decisivo fue la sentencia administrativa que buscaba anular adopciones y reconocer identidades. En la audiencia, la sala tenía la solemnidad de los lugares judiciales y olía a barniz y a café frío. El fiscal Raquel presentó el expediente, describió documentos, aportó la pericia forense y habló de falsificación y de negligencia institucional. El abogado defensor intentó desacreditar pruebas, alegó prescripción y falta de cadena de custodia en algunos papeles. Las palabras se cruzaron en un diálogo extenso con más de una docena de intervenciones entre fiscales, defensores y testigos. La sala escuchó la voz firme del juez que preguntó sobre la veracidad de los sellos. La tensión se mantuvo hasta que la juez resolvió aceptar parte de las pruebas y ordenar nuevas diligencias. Ese instante fue una pausa antes del clímax. La decisión permitió avanzar a la fase de confrontación pública con responsables y testigos. El momento de confesar llegó como una escena que mezcló rabia y alivio. Fernando, el médico ya retirado, fue citado a declarar. Entró con paso contenido, con la coraza pulida de quien ha navegado en aguas turbias. La conversación fue larga y tensa.
Hubo cerca de 12 intercambios directos entre Fernando, el fiscal y las hermanas. Fernando negó al principio, justificó procedimientos y habló de práctica común en la época. Luego, ante la acumulación documental y la pericia que hablaba de sellos que no coincidían, su voz bajó. Contó que a veces facilitó traslados cuando las familias solicitaban ayuda, que no tenía la intención de dañar y que se dejó llevar por una lógica institucional. La confesión fue parcial y arrojó datos sobre pagos, contactos en oficinas y la salida de expedientes. Casas particulares. La sala respiró cuando reconoció algunos hechos. Esa confesión permitió abrir puertas para demandas civiles y políticas públicas que evitaran la repetición. Las consecuencias personales fueron profundas. Marta y Lucía, las hermanas, tuvieron que reconstruir sus identidades mientras lidiaban con sentimientos de traición y alivio. Las conversaciones con terapeutas fueron largas y dolorosas. El duelo por el tiempo perdido se manifestó en ira, en reclamos a instituciones y en momentos de ternura inesperada entre las hermanas. Hubo sesiones de terapia, encuentros con grupos de apoyo y la decisión de iniciar acciones legales contra la clínica y contra funcionarios involucrados. La sentencia penal contra responsables intermedios incluyó penas que la comunidad consideró simbólicas pero necesarias. Además, se promovió una demanda contra el Estado por fallos en la supervisión. La red de apoyo se fortaleció con vecinos que ofrecieron testimonios y con un pequeño colectivo que ayudó a las mujeres a recuperar archivos personales. La sanación fue lenta y hubo retrocesos, pero también avances concretos. Las hermanas reordenaron recuerdos, restauraron fotos y organizaron un acto simbólico junto a la tumba de quien creían su madre biológica. 3 momentos de epílogo marcan la ruta de la reparación. Al mes, el registro civil emitió certificaciones nuevas y se produjo la primera reconciliación pública entre las hermanas y algunos familiares que desconocían los hechos. Hubo una ceremonia íntima donde Ana y Marta colocaron flores en un sepulcro que ahora recibió una placa con nombres reales. En ese primer mes se abrió un expediente administrativo contra la clínica y se inició la revisión de expedientes de adopciones de la época. Al tercer mes ya existían resultados preliminares de auditoría administrativa que señalaron irregularidades en al menos 6 casos más. Se creó un grupo de trabajo con representantes del Archivo Municipal, la Fiscalía y una ONG de derechos humanos para revisar legajos y facilitar búsqueda de otras posibles víctimas. La comunidad organizó una charla pública donde se discutieron protocolos y la importancia de la transparencia. A los 6 meses, la investigación administrativa concluyó que hubo falta de controles y recomendó sanciones y reformas en el sistema de adopciones y en los procedimientos de custodia de documentos. Se presentó una demanda colectiva y se lanzó una campaña en redes sociales para localizar a más posibles afectados. Además, se fundó una iniciativa local que ofrecía asesoría legal y apoyo psicológico a familias que sospecharan de irregularidades. Este epílogo progresivo mostró que la verdad abre puertas institucionales y personales, pero que la reparación exige tiempo y políticas concretas. Las explicaciones técnicas sobre lo que siguió a nivel judicial requieren claridad. La pericia documental fue central para demostrar la manipulación de sellos y firmas. Se elaboraron informes comparativos entre originales y copias, se analizaron tintas con cromatografía y se verificó la cadena de custodia de cada documento. En paralelo, la Fiscalía utilizó rutas administrativas para solicitar expedientes a otras jurisdicciones y ordenó el aseguramiento de archivos físicos. El proceso penal incluyó la recolección de testimonios, la confrontación entre testigos y sospechosos y la prueba fotográfica. Sala y la posibilidad de medidas cautelares. En la esfera civil, la nulidad de las adopciones se tramitó con base en la demostración de falsedad documental y en la vulneración de derechos fundamentales. Todo esto exigió coordinación entre peritos, abogados, jueces y archivistas para construir una narrativa probatoria sólida y que resistiera apelaciones. La comunidad reaccionó con mezcla de solidaridad y vergüenza. Vecinos que recordaban rumores antiguos se acercaron a ofrecer recuerdos y fotos. Se nombraron personajes secundarios que ocuparon roles concretos. Carmen la enfermera, Elena la archivera, Pablo el periodista, Héctor el delegado, Raquel la fiscal, Luis el abogado y Antonio el vecino que vio partir al coche nocturno. Cada uno tuvo una acción precisa, una frase que indicó su posición y su humanidad. Las redes sociales ayudaron a repercutir la historia y el periodismo local sostuvo el interés hasta convertir el caso en un reclamo regional por mejoras en controles en adopciones.
Al final de la investigación, la conclusión fue tan práctica como emotiva. La verdad llegó tarde, pero abrió vías de reparación. Hubo sanciones administrativas, demandas civiles y una demanda penal en curso. Se creó un protocolo municipal para la custodia de expedientes y una línea de apoyo para quienes sospechen de adopciones irregulares. Las hermanas iniciaron un proyecto para dar voz a otras familias y participaron en charlas públicas sobre derechos y memoria. La frase que cierre este relato es simple y contundente. La verdad no devuelve el tiempo perdido, pero devuelve nombres y dignidad. Si esta historia te ha tocado, comparte este video para dar visibilidad a casos que parecen enterrados y suscríbete para seguir relatos que buscan justicia tardía y reparaciones concretas. Ahora escribe en los comentarios tu primera pregunta empezando con "Yo preguntaría" y cuéntanos qué harías si una caja cambiara tu historia.